quiero que me acompañes al Evangelio de San Juan, el capítulo 16, donde hemos podido recibir, ¿verdad?, la palabra de este año, donde Dios nos está hablando, ¿verdad?, de esa importancia de su presencia en nuestra vida. Y ahí donde estás, yo quisiera eso, el capítulo 16 del Evangelio de Juan, a partir del verso 7. Vamos a leer un poquito antes. 16, versículo 1. Vamos desde ahí. Y dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y continúa, dice: esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero, dice, quédate con esto, si tienes libreta en mano o donde estás apuntando, y quédate con esto. Pero yo os digo la verdad. Os conviene, si quieres esto puedes remarcarlo, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Quédate con esto también. Y dice versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, nuevamente marca esto, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y dice: Él, el Espíritu Santo, o sea, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Yo quiero que podamos en esta mañana entender o comprender la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos escuchando, ¿verdad?, semana tras semana, que cuando hablamos, ¿verdad?, acerca de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no tiene que ver con esos escalofríos que a lo mejor uno puede tener. No tiene que ver en ese momento en que a lo mejor caes al suelo, ¿verdad? Sino que es de vital importancia, y tenemos que lograr esto, querida iglesia. Es de vital importancia el saber que el Espíritu Santo es importante en nuestra vida. Que sin Él es imposible el poder vivir. Mira, hace unos días, bajando yo del coche, ¿verdad?, bajando del coche, se me ocurre en ese momento, al bajar del coche, porque era solamente un momento, coger y cerrar la puerta. El coche estaba encendido, ¿verdad?, el motor arrancado, y yo digo, me bajo un momento porque tenía que recibir a alguien, me bajo y hago esto, cierro la puerta y ya está. Pero no sabes lo que me pasó en ese momento. Me pillo el dedo. Claro, no pasa, pero suceden a veces, de vez en cuando.
Y dices, pero qué torpe, ¿verdad? Yo también decía lo mismo, o sea, en ese momento con el dolor. Claro, cojo y cierro, claro, me pilla el dedo y yo digo, y claro, la persona que le estaba recibiendo no le iba a poner una cara de lloro. ¿Entiendes? Y claro, yo ahí cogiendo fuerza, le digo, ¿qué tal? Y encima me coge la mano. Y digo, ay, Señor. Y sabes, luego pasan los días y te das cuenta que realmente usas todo. Que todo es importante lo que tienes en tu cuerpo. Claro, uno dice, bueno, el dedo, con que le pongo ahí un paño, ya está y evito cosas. ¿Qué va? Yo trataba de evitar, claro, cuando metes la mano al bolsillo a coger algo, tocaba el dedo ahí otra vez. O cuando te saludan nuevamente y dices, bueno, no voy a hacer nada. Y claro, uno se mentaliza, pero al final ves que todo es importante en el cuerpo. Todo lo usas. Y uno puede pensar que no, ¿qué va? ¿Qué va? Yo te digo, esto suele pasar, ¿verdad? A veces aquellos que van al gimnasio, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Me voy a poner un poco cachas, llega el verano y todo. Y ahí te das cuenta que existían músculos en tu cuerpo que pensabas que no lo usabas, ¿verdad? Que pensaba que ni existían, pero estaban allí y eran necesarios. Era importante que estén allí. Y sabes, esto es lo que yo quiero que veamos, qué importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que no es, ¿verdad? Bueno, a ver qué ocurre, estamos aquí. No, es que Jesús mismo dijo, os conviene. Por eso te dije, remarca esto. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque así os enviaría al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y es ahí porque, mirad, en el día a día, incluso cuando Jesús les estaba hablando esto a los discípulos de todo lo que iba a acontecer, ya Jesús les estaba diciendo, a ver, muchachos, no va a ser nada fácil, ¿eh? No va a ser muy sencillo, va a haber mucha dificultad. Pero por eso le dice, pero por eso os conviene que yo me vaya, porque va a venir alguien que os va a ayudar en todo. No va a ser fácil, ya les remarcó Jesús todo lo que iba a acontecer. Le dijo, no va a ser fácil. Por esa razón os voy a enviar el Espíritu Santo. Y ahí, en esos contratiempos que uno tiene en la vida, vemos qué importante es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En los contratiempos, no sé si porque te pillaste el dedo en la puerta o algún contratiempo que tú estés atravesando, pero eso nos ayuda a enfocarnos y ver la importancia del Espíritu Santo. Estas cosas hacen ver de que realmente la meta de ser lleno del Espíritu Santo no es temblar, no es caer, no es llorar. Eso es algo que produce en ese ambiente de gloria del Señor. Pero ese no es todo, sino que Jesús dijo, es que Él os va a guiar, Él os va a ayudar, porque hay una encomienda de parte de Él para nosotros. Y por eso quiero que te hagas también esa pregunta, o no sé si te la has hecho, de que por qué es tan vital su presencia en nuestra vida. ¿Por qué es vital? ¿Por qué? Y sabes, y me encanta de todo esto, porque a pesar de los contratiempos de la vida, Él no nos deja solos. No estás solo. Por eso cuando se habla acerca del Espíritu Santo, no es una doctrina que se enseña únicamente, ¿no? Sino que es alguien que dijo, yo voy a estar allí, yo voy a estar con vosotros. Y por eso hay cosas que tenemos contratiempos en nuestro día a día. Y uno de ellos puede ser ese contratiempo personal que cada uno tiene.
Esos momentos difíciles que a lo mejor uno puede estar atravesando. Esos momentos que a lo mejor no sabes ni qué hacer con tu vida. ¿A cuánto no nos ha llegado, verdad? Esos momentos de prueba donde estás desanimado, que a lo mejor no quieres saber nada, pero aún así vienes a una iglesia, ¿verdad? ¿A qué sucede? Por eso el Señor dijo, es que te conviene que yo me vaya. Y en esos contratiempos es donde el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Pero claro, pero si nosotros no captamos o no comprendemos muy bien lo vital que es en nuestra vida, ¿sabes qué va a pasar en nosotros? Que vamos a pasar de largo, pensando, ¿verdad? Como mi dedo, que no lo vamos a usar o que no es muy útil. Porque es ahí donde a lo mejor sustituimos la presencia y esa llenura del Espíritu Santo por simplemente venir a una iglesia, a un local. Y pensamos que es esto, pero no. Jesús dijo, es necesario por todos los contratiempos que puede haber allí. Y es ahí donde la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 14, que dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros los días domingos. Ah, estás ahí. ¿Qué día? ¿Todos los días? Ahora aquí entre nos, ¿te lo crees? ¿Realmente te lo crees que está contigo todos los días? ¿Y por qué en momentos determinados a veces dejamos que muchas cosas nos confundan y tomamos decisiones que a lo mejor nos alejan de Dios? ¿Por qué aún incluso de haber tenido un encuentro tan personal con Cristo, llega momentos en que a lo mejor hay personas que abandonan al Señor? Por eso mi pregunta, ¿realmente te lo crees? Porque esta realidad de que gente conociendo al Señor abandone no es nada nuevo, ocurre. Pero ¿por qué será? Y ocurre en todo el mundo, ¿eh? No te hablo de aquí del centro cristiano, sino en todo el mundo, en la iglesia del Señor. Y la pregunta es, ¿realmente aquellos que soltaron, bajaron los brazos, creyeron esto? Al fruto nos remitimos, lo vemos. Pero claro, pero el Señor sabía muy bien que hay momentos difíciles que tú personalmente lo vas a atravesar. Puede ser la enfermedad. A lo mejor estás lidiando durante días o años con una enfermedad allí. O a lo mejor, ¿verdad? Porque perdiste algún familiar y quedó un luto eterno en tu corazón que no puedes desprenderte. Esos contratiempos, ¿verdad? Personales que cada uno pueden llevar a un punto de alejarnos de aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Pero Dios lo sabe muy bien. Dios sabe, por eso nos está diciendo, necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque separados de Él, esto es imposible. Es imposible. Los dardos vienen a la mente diciendo, no puedes, porque a lo mejor estás lidiando con la culpa. Estás lidiando, ¿verdad?, con ese rechazo, a lo mejor con esa soledad, porque dices, yo me siento solo, a pesar que puedo estar rodeado de tanta gente. Y sentirte solo, sentirte menos, sentirte despreciado también. Esas luchas internas que uno puede estar atravesando. Esos problemas cuando a lo mejor dices, no sé, es que mi matrimonio, cada vez que lo veo, se está haciendo pedazos. Y a lo mejor pasa por la mente, ¿verdad?, de que a lo mejor dentro de nada mi matrimonio o mi familia se va a romper completamente. Y es ahí donde la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Porque Él traerá fortaleza a nuestra vida. No es algo que está por allí, es alguien
que Él quiere llenar nuestra vida porque sabe que hay contratiempos personales. Pero también, mira, podemos también estar atravesando por esos contratiempos en el servicio, cuando servimos a Dios. Esos momentos que a lo mejor uno puede decir, es que no sé, no puedo más, estoy cansado, no sé qué hago aquí sirviendo. Y cuando en el primer momento, cuando estaba sirviendo con esa oportunidad que Dios te da para servir, había esa pasión, había ese deseo, esas ganas, donde decía, donde sea yo voy a estar. Y estabas pintando, estabas limpiando, ¿verdad? Arreglabas las sillas, venías, ¿qué hay que hacer? A lo mejor la iglesia estaba cerrada, pero ahí en la puerta estabas. Porque había un anhelo de servicio. Y cuando lo hacíamos, ¿verdad? Con pasión, con alegría, con gozo, con agradecimiento, porque lo que hemos experimentado era una forma de poder vivir. Nos llenaba el poder servir. Pero esos contratiempos de la vida, cuando llenan, ¿verdad? Cuando llegan, que cuando empieza a frustrarnos porque viene el cansancio, viene el agobio, ¿verdad? Cuando empiezan a minarse en nuestro corazón palabras como estas que dicen, es que tantas pautas, ¿verdad? Es que parece que aquí no se puede vivir. Y algunos pueden decir, estaba mejor en el mundo que en la iglesia. Es un síntoma de que algo no anda bien. Es algo que está ocurriendo, que a lo mejor esos contratiempos que estás teniendo son los que poco a poco te van sacando de esa oportunidad que estabas sirviendo a Dios. Poco a poco. Ahora, por eso la palabra, y vamos escuchando, ¿verdad? Estamos escuchando que en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, pero es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nuevamente la importancia, lo vital de la presencia del Espíritu en nuestra vida. En el servicio, el Espíritu Santo también nos ayuda, porque Él va a guiar, Él va a renovar las fuerzas. Él es el que va a traer vitalidad en el corazón para continuar adelante. Pero hacerlo esto humanamente es imposible. Es imposible, querida iglesia. Es imposible. Por eso necesitamos, ¿verdad?, comprender que el Espíritu Santo quiere llenar nuestra vida. Ese derramamiento del Espíritu Santo, por eso lo prometió, porque sabe que tú y yo lo necesitamos. Sabe muy bien que es una urgencia nuestra, porque si no nos vamos a echar a perder. Él dijo, va a haber muchos problemas, va a haber muchas dificultades, pero ahí no vas a estar solo. Y recuerda esto, iglesia, no estás solo. En los contratiempos de la vida no estás solo. Lo que pasa es que tienes que buscar, tienes que anhelar ser lleno de aquel que te va a ayudar, y ese es el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos, iglesia. Necesitas, porque tu día a día lo requiere. El servicio lo requiere. Hay gente que tenemos que cuidar, que viene a la iglesia, quiere conocer al Señor, pero aquellos que están sirviendo se encuentran con los contratiempos personales de la vida, y al final dejamos morir aquello que Dios ha traído vida. Y nos sentimos frustrados. Y el servicio a Dios se empieza a convertir como una carga, cuando en el inicio era un gozo, era una alegría. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, entonces Él empieza a aflorar desde adentro un gozo, no una alegría superficial, sino un gozo aún en medio del dolor,
aún en medio de la dificultad, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, desde nuestro interior empieza a aflorar esa pasión, desde nuestro interior empieza a aflorar ese avivamiento, esa pasión por hacer la voluntad de Dios. Porque esto no es obra humana. No se trata de una muy buena intención, no. Eliminemos a lo mejor eso de nuestra mente, que pensando que haciendo cosas buenas o haciendo cositas estamos agradando a Dios. No, hay algo que requiere, y es la presencia del Espíritu. La presencia del Espíritu en nuestra vida. Pero cuando pasa el tiempo, porque hemos cambiado la presencia del Espíritu por ciertas actividades, por cierta inercia que estamos, poco a poco el corazón se va endureciendo. Poco a poco empieza a haber una piedra en el corazón tan dura que, a pesar de que Dios mismo te puede estar hablando, le vas a resistir. El anhelo, Dios tiene ese deseo de llenar nuestra vida porque sabe muy bien que lo necesitas, pero a veces se puede encontrar con piedras en esa puerta, en el corazón. ¿Por qué? Porque hemos dejado pasar el tiempo, hemos dejado pasar momentos y el corazón se ha ido endureciendo a tal punto que anulamos lo que Dios quiere hacer y buscamos una comodidad y una tranquilidad nuestra. Pero qué diferencia es cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, donde ese renuevo que Dios da desde adentro hacia afuera. En ese momento en que vemos en Hechos, en el capítulo 8, cuando Felipe, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, estando primeramente en una ciudad con un avivamiento tremendo, ¿verdad?, donde la gente era restaurada, salva, liberada, donde trajo gran gozo el Espíritu Santo a través de Felipe. En esa ciudad el Espíritu le dice: mira, ve, y se lo lleva hacia un hombre que estaba en un carro, solo. Y obedeció y fue. ¿Sabes por qué? Porque había un renuevo del Espíritu en él constante. Era sensible al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Felipe vio que qué importante era un renuevo cada día, de continuo. No fue una experiencia puntual del domingo pasado. El domingo pasado fue glorioso. Mucha gente recibió, mucha gente fue bendecida. Pero sabes, no te quedes en eso puntual. Hoy también el Espíritu Santo quiere llenar tu vida, quiere renovar nuestra vida a tal punto que nuestra vida dé este fruto como Felipe. Señor, ¿dónde? Y buscaba allí, pues allá voy. Y bendijo a esta persona. Síntoma de un corazón no endurecido. Síntoma de que, a pesar de que el servicio tiene su cansancio, tiene sus momentos, tiene eso, pero estos hombres entendieron que necesitaban la presencia del Espíritu cada día en su vida. Por eso fue sensible a todo eso. No confundamos, ¿verdad?, que ser débiles es como algo extraño o que no tiene nada que ver con Dios. No confundamos que nuestra limitación nos aleja de la voluntad de Él. No confundamos que a lo mejor porque no te sientes capaz con unas cosas, piensas que Dios no quiere contar contigo. No es así. Si no, no estaría en la palabra que nos habla, ¿verdad?, allí en 2 de Corintios capítulo 12, cuando Pablo le dice al Señor, ¿verdad?, que necesitaba, ¿verdad?, un cambio, que necesitaba que Dios haga algo en su vida. Pero la respuesta fue esto, dice: bástate en mi gracia. Pablo tenía una limitación, como tú y como yo. Como tú y como yo. Su limitación era la que él tenía. Tú tienes tu limitación, yo tengo la mía. Cada uno tenemos. Pero eso no nos descalifica de Dios. Porque ahí viene palabra de Dios. Y dice: bástate en mi gracia. Porque mi poder, ¿qué dice?
se perfecciona en mi debilidad. Te vuelvo a preguntar algo. ¿Realmente lo crees? ¿Realmente crees que en esa limitación Dios puede glorificarse? Entonces es importante esa llenura del Espíritu Santo. Entonces es una urgencia y es vital en nosotros. Que no nos coma el ego, el orgullo, pensando que separados de Él vamos a poder hacer cosas. No, eso es una trampa. Si a lo mejor en algún momento te vino ese dardo, pensando que desconectado de Dios vamos a lograr. No, porque en medio de tu debilidad Dios va a obrar allí, porque su poder se perfecciona en ti. Es importante esa llenura del Espíritu Santo. No hay otra cosa más. Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar y decir: Señor, me tengo que examinar, tengo que saber en qué punto estoy. No estaría a lo mejor ya endurecido, pero muchas veces estando aquí, o Señor, a lo mejor porque ya he hecho algunas cosas, ya es todo lo que tú quieres. Vemos que en la palabra de Dios no, cada día es nuevo. Hay algo de continuo. Dios no te llamó, ¿verdad? Dios, tú no tuviste ese encuentro con Cristo para que te quedes encerrado en un sitio. Dios te llamó porque ve en ti alguien para cumplir su propósito en tu vida, pero también a través tuyo. No hay otra cosa más, querido hermano. Es la presencia del Espíritu lo que va a cambiar todo. Es la presencia del Espíritu. No dejes que la diferencia entre amigos o familiares o hermanos en Cristo endurezcan tu corazón. Pero sabes, aún estando en esa postura, si permites que el Espíritu de Dios hoy empiece a obrar, va a cambiar todo. La pregunta es: ¿lo crees? ¿Tienes realmente fe de que Dios quiere hacer esa obra en tu vida? ¿Lo crees? Porque entonces te vas a encontrar con algo más. Y sabes, hay contratiempos, como te hablaba, y a veces nos podemos encontrar en esos momentos difíciles también ante los desafíos que Dios nos da para con su misión. Ese desafío que no se logra de forma humana. El desafío de Dios, ¿verdad? De ver una tierra, una nación realmente convertida a Dios. Eso es un desafío que Él nos ha puesto, porque para eso nos ha dado también esta palabra, ¿verdad? De ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero claro, vuelven los contratiempos allí. Podemos tener visión, podemos tener palabra, podemos tener una gran oportunidad de poder trabajar en esta tierra y bendecir. Pero si nosotros nos hemos dejado vencer por los contratiempos del día a día, sea personal, sea de lo que te encuentres, entonces en la vida vamos a ver una tierra bendecida por Él. En la vida. Pero lo que pasa es que Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Y por supuesto que lo que hay en el corazón de Dios para con el mundo es un desafío para la iglesia. Por eso no va a ser fácil, y se lo dijo a los discípulos: va a ser complicado llevar a cabo todo esto. Pero en los postreros tiempos
derramaré de mi espíritu, dice, y entonces me seréis testigos. Pero aún en esos momentos, y lo hemos escuchado hace muy poco, en esos momentos en que aún queriendo cumplir con el desafío de Dios, nos encontramos con cada problema, con cada situación. Pero ¿sabes qué hacían los discípulos? Esto es nuevo, no es nuevo, lo hemos escuchado hace poco. Ellos clamaban por denuedo. Ellos clamaban por denuedo. Y decía, ¿verdad? Hechos capítulo 4, verso 31, cuando ellos claman, ¿verdad? Buscan a Dios porque sabía que tienen un desafío de parte de Dios para llevar el evangelio a todo el mundo. Era un gran desafío, pero ellos no pararon en los inconvenientes, sino que dijeron: Señor, danos de nuevo para hacer tu voluntad. Y dice que al momento el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los llenó, los renovó, y ellos continuaron hacia adelante. ¿Y sabes por qué no fue una obra humana? No fue una intención humana. Fue necesario entender la importancia del Espíritu, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo para cumplir con esos desafíos de Dios. Es un desafío a lo mejor ver a tu familia convertida a Cristo. Un desafío el poder vivir en santidad a pesar de lo contrario que está este mundo. Es un desafío. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser saturados completamente, empapados para realmente lograrlo. Porque si no, terminaremos muriendo. Terminaremos muriendo, secándonos poco a poco. Por eso vemos que el Espíritu Santo no es un cuento, no es algo para que te llene de emoción, no es algo para que te diga, bueno, sé que está conmigo. No, el Espíritu Santo quiere llenarte. El Espíritu Santo quiere obrar en tu vida. El Espíritu Santo quiere contar contigo, pero Él no va a poder si se encuentran las piedras en el corazón para hacer aquello. Y Él lo desea. Él lo quiere hacer. Él quiere hacer esa obra en tu vida y lo quiere hacer a través de tu vida. Y no hay otra forma. No hay otra forma. Por eso necesitamos un tiempo, ¿verdad?, de decirle al Espíritu Santo: llénanos. Porque me estoy dando cuenta que no puedo conmigo. Me estoy dando cuenta que estoy en un lugar a lo mejor encerrado, sin propósito, y a lo mejor pensando en el querer abandonar y tirar la toalla. A lo mejor con miedos internos, pensando que a lo mejor no podemos cumplir con ese desafío que hay en el corazón de Dios. Y podemos ver los problemas que hay fuera, los problemas familiares, los problemas de salud, los problemas en la sociedad. Hay muchas cosas, y te digo algo, podríamos tener excusa para decir al Señor: por todo esto no pude. Lo que pasa es que Jesús le dijo a sus discípulos: va a ser difícil. Y si no te tomas en serio la realidad, ¿verdad? Si no pones tus pies, si tus pies no están bien puestos en el suelo y eres consciente de la realidad, jamás verás qué importante soy, ¿verdad?, el Espíritu Santo en tu vida. Porque a lo mejor nos hemos distraído por los problemas personales, nos hemos distraído por el cansancio a lo mejor del servicio, y hemos perdido el rumbo de ese desafío que Dios nos ha dado como iglesia, de bendecir esta tierra. Y en esta tierra, por supuesto, están tus amigos, familiares, tu cónyuge, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos. Pero para eso nos llamó el Señor, para cumplir con el anhelo de Dios que está en su corazón. Él ya cumple con tus deseos. Él te bendice, Él nos ayuda.
¿cómo nos vamos a quejar de Él? Pero la pregunta es, ¿quién le quiere cumplir el deseo a Dios? ¿Quién quiere cumplirle el anhelo de Dios que está en su corazón para con esta tierra? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Entonces, permitamos que el Espíritu de Dios haga esa obra en nosotros. Un tiempo de reconocer que a lo mejor no podemos, pero un tiempo donde hay una respuesta. Porque a lo mejor sigues con esa misma pregunta que María le hizo al ángel cuando se le apareció. ¿Y cómo será esto? Si ni siquiera he conocido varón, decía, ¿cómo me voy a quedar embarazada? ¿Cómo va a ser posible esto? Y esa misma pregunta sigue hasta el día de hoy, pero sigue siendo la misma respuesta cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, cuando el poder del Altísimo te cubra, cuando la gloria del Espíritu Santo te llene. Entonces al que cree, todo le es posible. Y esto lo provoca el Espíritu de Dios. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Como yo te decía hace un momento, es una pequeña pausa. Es una pequeña pausa. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. ¿Sabes? Hay algo que en estos tiempos nosotros tenemos que reenfocarnos, ubicarnos. Y es que es un tiempo de avivamiento. Es un tiempo de un despertar espiritual en su iglesia. Es un tiempo donde Dios quiere provocar un despertar espiritual en su pueblo. Pero el pueblo tiene que estar en esa misma sintonía, porque si no está conectado con aquello que Dios quiere hacer, va a ser imposible. Dice Zacarías en el capítulo 4, en el verso 6, ¿qué dice esto? Quiero que te lo marques allí en el corazón. Y se lo dijo a Zacarías. Le dijo, mira, no es con ejército. Los contratiempos para poderlos superar y no te quedes eliminado, por decirlo así, no es con ejército, ni tampoco con fuerza. Lo dijo. Dios quiere despertar a la iglesia. Dios quiere avivar a la iglesia, pero necesitamos captarlo. Y dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice. Con mi espíritu. Y termina diciendo, así ha dicho el Señor. Navarra, tierra de historia, de belleza y de personas que necesitan esperanza. Hoy, como iglesia, levantamos una sola voz, una voz que clama por cada pueblo, por cada familia, por cada corazón. Creemos en el poder de la oración, en un Dios que escucha y en una tierra que puede ser transformada. Oramos por paz, por salvación. Oramos para que el amor de Cristo toque cada rincón de Navarra. Tu oración importa, tu oración tiene poder. Únete a este movimiento de intercesión, porque cuando el pueblo de Dios ora,
Navarra puede cambiar. Oremos por los pueblos de Navarra. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.